¿Qué me dirían si yo les preguntara por lo que tienen en común las aventuras de Pinocho, Peter Pan, Pipi Calzas Largas y Harry Potter y la Piedra Filosofal? En efecto, todas ellas son obras de literatura producida para la infancia. Cuando hablamos de literatura infantil, hablamos de un concepto en realidad bastante más difícil de definir de lo que la gente tiende a pensar, porque la noción de literatura ya de por sí es bastante problemática, pero cuando le añadimos el adjetivo infantil, la cosa se nos complica todavía más. En estas primeras lecciones vamos a distinguir entre 4 tipos de literatura infantil. El primero de ellos es el que tratamos en este vídeo, el que, como ya les acabo de decir, es el que denominamos literatura producida para la infancia. ¿En qué consiste esa literatura producida para la infancia? Si alguien de pronto se nos acerca y nos pregunta qué es la literatura infantil, seguramente le vamos a decir que la literatura infantil la constituyen pues esas obras, libros, creados, escritos, etcétera, para los niños y las niñas. Y esa respuesta yo no diría que es incorrecta, pero sí es imprecisa. Voy a tratar de matizarlo un poco. De los 4 tipos de literatura infantil que vamos a ver en estas primeras lecciones, los 3 primeros los he tomado, respetando su denominación, de una obra que a mí me parece fundamental, Teoría de la literatura infantil, de Juan Cervera. El primero que él cita es precisamente este, lo que él llama literatura creada para la infancia. Yo debo precisar que no voy a utilizar el término creada, sino producida. ¿Por qué? Porque la idea de literatura creada ya genera una especie de concepción romántica de la literatura, por la cual la literatura fuera algo que depende de la inspiración o de una especie de genio que tiene cualidades extraordinarias y que recibe el soplo de la musa. Yo prefiero el término producir. Tampoco utilizaría el término literatura escrita, si les digo la verdad, porque cuando utilizamos el término literatura escrita, aunque parece congruente, lo cierto es que ignoramos, sobre todo en el caso de la literatura infantil, que muchos de los libros que se hacen para niños no solo se escriben, sino que además se producen. En los últimos años, en concreto, hemos visto incorporarse un terreno fascinante al ámbito de la literatura infantil, el terreno de las literaturas gráficas, es decir, hemos visto emerger medios como el cómic y sobre todo el álbum ilustrado. De todos ellos hablaremos en clase, seguro. ¿Qué tienen en común esos medios? Pues que incorporan el elemento gráfico. Ya no se restringe solo a la palabra, sino que van mucho más allá. De hecho, para ser sincero, yo debo reconocer que en los últimos años, cuando me pongo a pensar en cuáles son mis narradores favoritos, mis historias favoritas, llego a la conclusión de que algunas de ellas, no utilizan una sola palabra para narrar sus historias. Estoy pensando, por ejemplo, en libros tan maravillosos como Emigrantes, de Shontan, del que les hablaré más largo y tendido, seguro, o como la trilogía de El Límite, de la coreana Zhu Xili, que son álbumes o novela gráfica, casi podríamos decir en el caso de Emigrantes, que para desarrollar su narrativa no recurren al texto, lo hacen solamente a través de las imágenes. Por lo tanto, vamos a utilizar el término producida. Por tanto, cuando aquí hablamos de literatura producida para la infancia, hablamos de aquellas obras que, integrando varios códigos, no necesariamente el escrito, como les digo, aunque fundamentalmente suele ser el escrito, son obras que se producen pensando en la infancia como su público objetivo, su receptor ideal, por así decirlo. ¿Qué características tiene esta literatura producida para la infancia? Vayamos poco a poco. Una de las características que podemos atribuirle es que se trata de una literatura que ya tiene cierta tradición. ¿Con esto qué quiero decir? Que tiene historia, que podemos reconstruir su trayectoria desde aproximadamente la mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. Entiendo que ustedes se estarán preguntando, si hablamos de literatura infantil desde mediados del siglo XVIII, ¿esto qué significa? ¿Que antes no había literatura infantil? Pues yo creo que no, sinceramente, pero eso es una cosa muy diferente a afirmar que no hubiera libros para niños, que eso sí lo sabía, o sea, textos, materiales destinados de algún modo u otro a la infancia, sí que había con anterioridad al siglo XVIII,
Por lo general, textos y materiales que se destinaban a la infancia con un propósito didáctico o directamente moralizador. Pero solo a partir de la segunda mitad aproximadamente del siglo XVIII, en concreto en 1744, en Londres se funda la primera librería infantil, el mercado editorial empieza a incorporar un fenómeno que ya a esas alturas se ha hecho muy evidente. ¿Cuál es este fenómeno? En países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, existe una clase media potente, existe una burguesía que empieza a ocupar cuotas de poder en la sociedad cada vez más grandes. Y esta burguesía apuesta por la familia nuclear, es decir, deja de tener demasiada descendencia para repartir mejor los recursos. Esto quiere decir que los hijos de esa burguesía reciben mejores cuidados, mejor atención y mejor educación, en definitiva. Es decir, que ve cómo la familia se organiza con el propósito de mejorar sus posibilidades futuras, por así decirlo. Y entre otras cosas, como estos hijos de la burguesía viven mejor, las familias pudientes pues tienen recursos para poder destinarle libros, sin ir más lejos. ¿Qué sucede? El mercado editorial, que no es tonto, se da cuenta, empieza a percibir que el sector infantil de la sociedad se está incorporando como público lector al mercado editorial de la compra de libros y empieza a destinar libros específicos para la infancia. Por tanto, hablaríamos, cuando hablamos de literatura producida para la infancia, de una literatura que ya tiene cierta historia, cierta tradición, cierto recorrido de siglos. Por otra parte, Juan Cervera acierta cuando dice que una de las características de la literatura producida para la infancia es que incorpora la propia condición de la infancia. ¿Y esto qué quiere decir? Porque es una literatura que se define fundamentalmente en función del receptor al que va dirigida, en función de su público lector. Esto parece que no tiene mucha importancia, pero sí que la tiene. Piensen un poco, por ejemplo, en otros tipos de literatura. Yo qué sé, estoy pensando en el género de la ciencia ficción. Voy a utilizar un ejemplo que pone Natalie Prince en un maravilloso libro que les recomiendo. La ciencia ficción se caracterizaría por una serie de características que asociamos a ese tipo de literatura. Pues no sé, seguramente un tipo de ficción basada en la especulación científica, en la puesta en escena de universos futuristas y seguramente también ligeramente o muy distópicos, marcados por organizaciones políticas de tipo autoritario, etc. Es decir, hay una serie de características que reconocemos como propias de ese tipo de literatura y que están en ese tipo de literatura, quiero decir, son intrínsecas a ella. Pero cuando hablamos de literatura infantil es complicado determinar qué características intrínsecas tiene ese tipo de literatura para poder ser tildada de infantil. Lo que en definitiva sabemos que la hace infantil no es algo que esté dentro de esa propia literatura, sino algo que de algún modo se puede decir que está fuera. Es decir, se sitúa en la condición del público para el cual se produce, del público que ha de recibirla. Porque se tiene en cuenta su madurez lectora, su universo de referencias culturales, etc. Así que esta es otra de las características de la literatura producida para la infancia, el que incorpora la condición de la propia infancia. Aunque la siguiente característica que vamos a atribuirle, de alguna manera ya está también ligada a esta incorporación de la propia condición de la infancia. ¿Por qué? Porque por mucho que le pongamos el adjetivo infantil, la literatura infantil y juvenil sigue siendo bastante transversal. Sobre todo la literatura infantil y juvenil contemporánea se caracteriza por buscar un lector cada vez más amplio. Como suele decirse, es literatura para niños de 0 a 99 años. Esto hace que sea, como también señala Cervera, particularmente viva e interesante. Teresa Colomer, en un libro que me parece también muy recomendable, Andar entre libros, dice que cuando nos acercamos a la literatura infantil y juvenil necesitamos poner en juego, valernos de una crítica multidisciplinar y diferente. Creo que por experiencia propia puedo decir algo de esto, porque
Miren, yo soy filólogo. Mi formación inicial no viene del ámbito del magisterio, ni viene ni siquiera del ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura. Mi formación inicial viene del ámbito de la filología. Y cuando yo era estudiante de filología, aprendí todo lo que se podía aprender sobre la edición de textos y el comentario de textos. Pero cuando me vi por azares de la vida enfrentado a la literatura infantil, me di cuenta que no sabía nada, que el mero hecho de tener cierta habilidad o conocer las técnicas necesarias para enfrentarme a los textos no me garantizaba una mejor comprensión del fenómeno de literatura infantil. Porque entre otras cosas, como ya les decía antes, esta es una literatura que se produce, no solo que se escribe, y tiene que incorporar una serie de códigos, por ejemplo el arte. Luego tenía que estudiar también un poco de arte, y tenía que estudiar también algo de psicología para comprender de qué modo incorpora la condición de ese lector infantil, como antes les decía. Esto nos complica un poco las cosas, porque aunque mucha gente desprecia la literatura infantil y la considera una especie de subgénero o subtipo de literatura, lo cierto es que a mí me parece que no, que es precisamente una literatura, la literatura producida para la infancia, especialmente rica y compleja. Y si nos sabemos situar en la perspectiva adecuada, si la abordamos con el respeto que se merece, estudiarla nos da también un punto de vista privilegiado para entender, créanme, muchas cosas, pero muchas, del mundo y la realidad que nos rodea. En ese sentido, yo creo que, por ir resumiendo, una de las características que podríamos atribuirle a la literatura producida para la infancia es que es una literatura que desde su posición aparentemente marginal tiene una capacidad de cuestionamiento y de análisis y de comprensión y de herramienta de comprensión del mundo bastante potente. En primer lugar, por el destinatario al que va dirigida, por ser una literatura producida precisamente para ese sector poblacional que llamamos infancia. Al mismo tiempo, por ser una literatura producida, no solo escrita, es decir, que incorpora diversos códigos, más allá del código de la escritura. También les hemos dicho que tiene una tradición, que tiene una historia, que comienza más o menos en sentido estricto desde mediados del siglo XVIII hasta la fecha. De hecho, hoy está más viva que nunca y es una industria bastante pujante en España, la de la literatura producida para la infancia. Y es una literatura que es particularmente viva e interesante, que nos requiere de una crítica multidisciplinar y diferente para ser abordada. Pero eso, y con eso hemos cerrado, nos proporciona también una herramienta valiosísima de comprensión, interpretación y cuestionamiento del mundo en el que vivimos. Les emplazo hasta la próxima microlección. Mientras tanto, usen la cabeza, que está para pensar.